Lectura del libro de Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volví a hacer otra vasija, tal como a él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos: ¿no puedo yo tratarlos como este alfarero, casa de Israel? Oráculo del Señor. Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada material es trabajado siempre según su propia naturaleza. No es lo mismo armar arepas o empanadas con harina que armar una olla de barro o hacer una escultura de bronce o una escultura de mármol. El metal para ser trabajado tiene que ser fundido. El mármol para ser trabajado tiene que ser tallado. El barro para ser trabajado tiene que ser amasado. Son tres materiales distintos, tres formas distintas de poder trabajar con ellos. No se funde el mármol, no se amasa el barro, no se esculpe el barro. Cada uno siempre según su propia naturaleza. Y el fracaso de un mal artesano, de un mal escultor, es pretender meter una forma distinta de trabajar cada uno de los materiales y respetando la naturaleza que posee. Todo sobre la tierra tiene su naturaleza. Y a la naturaleza no se le engaña. A la naturaleza siempre hay que aprender a respetarla. Porque la naturaleza tiene impresa dentro de sí unas leyes que cuando uno pretende violar esas leyes de la naturaleza, al final la naturaleza termina apropiándose o termina tomando represalias en contra de aquella persona que pretende violarla. Cada uno de nosotros tiene su propia naturaleza. Nosotros tenemos una naturaleza que es humana. Los animales tienen una naturaleza propia, que es la naturaleza animal. No es igual un humano a un animal. Poseen naturalezas distintas, aunque ambos sean seres vivos. Y pretender igualar la naturaleza de los animales a la naturaleza de los humanos es un despropósito. Ni se tratan a los animales como personas, ni se tratan a las personas como animales. Ambos son criaturas vivas, ambos merecen ser respetados como criaturas vivas. Pero el trato de la naturaleza a cada una de ellas es distinto, sin que eso implique irrespeto. Ya les acabo de decir que un artesano no puede pretender coger el metal y trabajarlo como si tuviera en sus manos barro. Ni alguien puede coger una piedra o una pieza de mármol y pretender fundirla a ver si saca una figura, una escultura de ella. Tiene que coger martillo, cincel y empezar a esculpir con muchísimo cuidado para poder sacar del mármol la figura que quiere sacar. Yo creo que eso está perfectamente claro para todos nosotros. Cuando Dios trabaja nuestra vida,
trabaja según nuestra propia naturaleza. Y nadie puede renegar, renunciar o desconocer su propia naturaleza, lo que es, para pretender ser algo o alguien distinto de lo que es. Cuando una persona renuncia, reniega o desconoce su naturaleza, termina dejando de ser quien es y nunca logra llegar a ser lo que pretende ser. Por eso, esa figura que aparece hoy en el libro de Jeremías, que es muy bonita y que todos nosotros la conocemos, pero yo me atreví a extenderla un poco más con los otros materiales de los que se les he hablado. El Señor un día le dice a Jeremías que pase por el taller del alfarero para que vea lo que el alfarero está haciendo y que allí recibirá una palabra instructiva. Cuando Jeremías va al taller del alfarero, dice que estaba trabajando en el torno, que es esa rueda donde se pone ese disco, donde se pone la bola o el pedazo de barro, que el alfarero lo va humedeciendo y con sus manos le va dando una figura. Dice que cuando le salía mal una vasija que estaba torneando, como suele ocurrir cuando los alfareros trabajan con el barro, dice la Sagrada Escritura, volvía a hacer otra, tal como a él le parecía. Si nunca hemos ido a un taller de un alfarero, por lo menos en videos sí los hemos visto muchas veces. Como el alfarero coge el barro, trata de darle la figura, se da cuenta que no es por ahí, vuelve y la desarma y sigue amasando y sigue torneando hasta que finalmente saca la figura que él quiere sacar. Y entonces el Señor, tomando esa figura del alfarero, le dice a Jeremías: ¿no puedo entonces yo hacer con ustedes esto que hace el alfarero, casa de Israel? Así como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos. Yo soy el alfarero, ustedes son barros en mis manos. Yo los construyo, yo les doy identidad. La identidad nuestra proviene de nuestro Hacedor. Y la identidad nuestra proviene de nuestra naturaleza humana. Nadie, insisto, puede pretender dejar de ser humano para convertirse en animal, lo que llaman hoy transespecie. Porque eso es un despropósito contra nosotros mismos. Eso es una negación de nuestra identidad y de quienes somos. Porque ninguna figura y ninguna escultura se da forma a sí misma. Ninguna de las grandes esculturas que nosotros encontramos de mármol, ninguna se talló a sí misma. Ninguna olla de barro se hizo a sí misma. Ninguna pintura se pintó a sí misma. Y ninguna de las figuras gordas de Botero, metálicas, que nosotros encontramos, se hicieron a sí mismas. Hubo alguien que las hiciera. Y el material del que están hechos, yo necesito que ustedes no olviden esto nunca, fue trabajado de manera distinta según la naturaleza de cada uno de los seres. El metal fue trabajado distinto al barro, el barro fue trabajado distinto al yeso, el yeso es trabajado distinto al mármol. Y un ser humano, siendo humano, no puede pretender darse figura animal, porque no es su naturaleza. Eso es un despropósito contra el Creador.
Estamos estamos en este momento viviendo una situación muy compleja, donde hay una negación absoluta de todo. Hoy se niega la estabilidad y la conformación de la familia. Hoy se niega la identidad propia. Hoy se niega la naturaleza de lo que nosotros estamos constituidos. Y cada quien quiere terminar dándose a sí mismo una figura o una identidad que no posee. En estos días estaba leyendo un artículo de un hombre en Francia que se ha tatuado, se llama el alienígena negro. Se ha tatuado casi que el 100% del cuerpo. Todo está negro, tinturado. Incluso hasta la parte blanca del ojo se la puso negra. Y no le quieren dar trabajo en ninguna parte. Y él dice que lo están excluyendo. Que por qué no le quieren dar trabajo. Esas cosas suceden cuando al final uno termina dándose a sí mismo un rostro, una figura, una identidad de lo que uno no es. Porque tengo que decirlo de esta manera, alienígenas no somos. Que a uno le gusten los alienígenas, eso es otra cosa distinta. Que nos gusten los perros, eso es otra cosa distinta. Pero entre gustarnos los perros y querer ser perro, hay un abismo enorme de naturaleza. Enorme. Es una negación de nuestro ser. El Señor moldea. El Señor es el alfarero. El Señor es el que da identidad. Él es el que da figura. Nosotros nos hemos encargado de autodestruirnos. Hemos negado al Creador, hemos negado nuestra naturaleza, hemos negado nuestra identidad. Al final ya nadie sabe qué es qué. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.